¿cómo estás? Bienvenido a tu primer clase de estadística. El día de hoy iniciaremos por abordar la primera unidad que lleva por nombre Estadística Descriptiva. Bienvenido. Hablaremos de los conceptos básicos de estadística, tocaremos algunos términos que te van a ser necesario para que te familiarices con cada uno de los términos o los conceptos dentro del curso. Hablaremos acerca de la evolución que ha tenido la estadística a lo largo del tiempo y finalizaremos con la importancia que tiene la estadística en los procesos y en la ingeniería para la toma de decisiones. ¿Cómo es que nace la estadística? Voy a empezar con una frase que me gusta mucho y que siempre aplico en todas las asignaturas, que dice: es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde queremos llegar. Entonces, siempre me gusta tocar el trasfondo de las ciencias o de las asignaturas para saber cómo es que nacen, cómo es que han evolucionado para llegar a ser lo que hoy son en nuestros tiempos. Entonces, fíjate que desde tiempos muy remotos, ya hace varios años, si nos trasladamos a la época de la prehistoria, de una u otra forma el ser humano ha tenido que analizar una gran cantidad de datos e información. ¿Referente a qué? Pues a las actividades del día a día o a problemas que se daban en sus mismas tribus o comunidades. Por ejemplo, en la agricultura, el hombre necesitaba contabilizar su cosecha, o en la ganadería a sus animales, pues para saber cuántos tenía, si de repente a uno se les carrilaba o se lo robaban, etcétera, ¿no? De hecho, dato curioso es que los babilónicos usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar los datos acerca de la producción agrícola, de los géneros a lo mejor que vendían o que cambiaban mediante el trueque. Recordemos que el trueque, este sistema de transacciones de artículos se hacía en especie, es decir, yo te daba a lo mejor una gallina y tú me dabas a cambio una vaca o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, a través de este sistema del trueque, los babilónicos, incluso de otras partes del mundo, también hacían el intercambio de bienes. Y este proceso y muchos otros se llevaban a cabo a través de registros que hacían en estas pequeñas tablillas de arcilla, en el cual pues llevaban a cabo todo ese conteo, todo ese tipo de registros. Entonces, de cierta forma manejaban números o de cierta forma manejaban información de manera indirecta. Y digo indirecta porque ni siquiera se inventaban los términos o ciencias que representaban a los fenómenos, a los comportamientos que se estaban dando en el día a día, ¿no? Otro de los hechos que viene muy bien al caso es cuando, por ejemplo, a partir del inicio de la civilización, se utilizaban esas representaciones gráficas y símbolos a través de diferentes paredes, en rocas, en pieles, en palos, aquellas famosas pinturas rupestres que hacían nuestros antepasados en las paredes de las cuevas, pues para representar su vida, para representar a lo mejor algún registro, algunas cuentas que ellos llevaban y las plasmaban en paredes a través de pinturas, a través de marcas, en piedras, en algunos otros materiales. Em, entonces, esta era su forma de expresarse, de cierta manera, su forma de llevar ese control de información que era utilizada desde luego para tomar decisiones y para sacar cierta información que era necesaria para la toma de decisiones de su día a día. Conforme pasaba el tiempo, la recopilación y el análisis de esos datos, de esa información, pues comenzaban a tener otro fin, empezaban a evolucionar y empezaban a cambiar de forma. Por ejemplo, en Inglaterra, a principios del siglo XVI, se realizó el primer registro de nacimientos y defunciones, lo que dio origen pues, al primer estudio de datos poblacionales en aquel tiempo. Y así, de cierta manera, esa evolución de la humanidad y la ciencia pues, fue tomando una manera diferente de analizar esos datos, de analizar esa información. Entonces, la humanidad y la ciencia, de cierta manera, empezaban a cambiar, empezaban a evolucionar. Entonces, a esa manera de analizar la información pasada y futura, pues empezaba a tomar otro tipo de forma, empezaba a agarrar cuerpo, poniéndose entonces nombre y apellido a lo que hoy en día conocemos como estadística. Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística es una rama de las matemáticas
que proporciona métodos para reunir, organizar y analizar información y usarla para obtener diversas conclusiones que pueden ayudar a resolver problemas en la toma de decisiones. Este es el concepto de estadística, pero vamos a analizar qué me quiere decir ese concepto. La estadística proporciona métodos para reunir información. ¿Cuáles métodos conocemos nosotros para reunir información? ¿De dónde vamos a extraer esa información que necesitamos reunir? Pues a través de instrumentos como las entrevistas, como los censos, como las encuestas. Este tipo de métodos a nosotros nos permite generar información para recopilarla o reunirla. ¿Qué más dice el concepto? Me permite organizar también esa información. ¿Cómo la voy a organizar? Sabemos que la información muchas veces es vasta, muchas veces es densa. Cuando nosotros tenemos información vasta y densa, lo único que hace es enredarnos. Nosotros necesitamos empezar a dar forma y a darle un orden a esa información. Así cuando nosotros tenemos desordenado nuestro cuarto, que tenemos cosas reguereadas por donde sea, bueno, así la información también necesita ser de cierta manera limpiarla, organizarla. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a aprender a lo largo del curso a emplear una serie de tablas y gráficos que nos van a permitir a nosotros organizar esa información. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues que sea más digerible. ¿Para qué cosa? Para su análisis. Necesitamos posteriormente analizar esa información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de diferentes herramientas que nos va a permitir hacer conclusiones y analizar qué me quiere decir ese gráfico, qué me quiere decir esa tabla, qué me quiere decir toda esa información que reuní. Entonces, ese tipo de análisis, al final de cuentas, lo que me va a proporcionar a mí es generar conclusiones de un hecho. ¿Qué sucede con un proceso? ¿Qué está pasando con una muestra? ¿Qué me dice esa población? Entonces, esas conclusiones me van a ayudar a mí a determinar qué puedo hacer para resolver problemas. Resolver problemas de todo tipo. Podemos empezar a resolver problemas en nuestras casas y, obviamente, empezar a resolver problemas porque nosotros nos van a contratar para dar solución a problemas, para encontrar la causa de los problemas, pero también para dar solución a esos problemas. Como ingenieros ese va a ser nuestro trabajo. Entonces, necesitamos echar a andar todo este proceso de reunir la información, de organizar la información, analizarla, tomar conclusiones y con base en eso que me permita resolver un problema real. En las empresas hay muchos problemas. En las empresas hay mucha información que reunir, hay mucha información que organizar, que analizar y tenemos que empezar a ver qué podemos hacer por esos problemas que se presentan. A nosotros nos van a contratar y nos van a pagar por eso. Entonces, empecemos a tomarles importancia que tiene la estadística en nuestra formación como ingenieros y ver todo el provecho que se puede sacar de esta ciencia, de esta disciplina. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar la estadística? De acuerdo a la literatura, la estadística podemos clasificarla de dos maneras: estadística descriptiva o estadística inferencial. La estadística descriptiva se utiliza para organizar, sintetizar y describir información de una manera fácil y rápida. Hace un momento platicamos que parte del trabajo de la estadística es organizar información. Sabemos que la recopilación de la información a veces, o la mayoría de las veces, es en grandes cantidades, por lo tanto necesitamos organizarla. Bueno, el trabajo de la estadística descriptiva es sintetizar o resumir esa información para plasmarla de cierta manera a través de una tabla o de un gráfico y que éste nos muestre la esencia o las características generales de esa información de una manera más resumida, por así decirlo. Entonces, la estadística descriptiva llega hasta ese punto, hasta describir la información de una manera más resumida y organizada. Por el contrario, la estadística inferencial se encarga de analizar y estudiar los datos más allá de la estadística descriptiva, es decir, que no solamente se plasme la información y se organice, sino que la estadística inferencial lo que va a hacer es analizar esa información para tomar decisiones y realizar predicciones. Es decir,
La estadística descriptiva me ayuda a organizar la información y plasmarla en una tabla o en un gráfico para su mejor entendimiento, y la estadística inferencial me va a ayudar a analizar esos gráficos y esas tablas para saber qué me quieren decir y con base en eso tomar decisiones para solucionar problemas. Entonces, la primera unidad vamos a enfocarla a la estadística descriptiva. Creo que la segunda unidad vamos a entrar en la parte de la estadística inferencial, que es donde vamos a empezar a analizar la información y a tomar decisiones. Pero la unidad 1 va a estar enfocada en estadística descriptiva. Nosotros vamos a poder tener esa habilidad de organizar la información a través de los diferentes métodos de tablas y de gráficos que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Entonces, estadística las podemos clasificar en dos: descriptiva para organizar la información y acomodarla en gráficos y tablas, y estadística inferencial es la que me va a permitir a mí analizar esa estadística descriptiva, esa información que me va a poder a mí permitir tomar conclusiones y solucionar problemas y tomar esas decisiones en la solución de esos problemas. Hasta este momento hemos conocido la evolución de la estadística, sabemos qué es la estadística, sabemos cuál es el objetivo de la estadística y sobre todo qué es lo que nos toca a nosotros como ingenieros extraer de esta maravillosa ciencia. También aprendimos cómo es que se clasifica la estadística, pero algo que no hemos platicado y que es la esencia de esta presentación es conocer esos términos o esos conceptos básicos o los conceptos que más se utilizan en la estadística y que me gustaría que tuvieras bien presente para que al momento de las posteriores presentaciones y al momento de ver otros temas y aparece uno de estos términos, me gustaría que lo que menos me gustaría es que te perdieras o que tuvieras duda cuando apareciera uno de estos términos. Por lo tanto, eh, organicé una compilación de los conceptos que más mayormente vamos a utilizar a lo largo del curso y son los que tenemos acá. Entonces vamos a empezar con los dos primeros, que son los términos o conceptos más elementales de la estadística, y vamos a empezar por población. La población es definida como la recolección completa de todas las observaciones de interés para el investigador. Por otra parte, y de manera opuesta, por así decirlo, tenemos a la muestra. La muestra es una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada, ya que la población es demasiado grande para analizarla en su totalidad. Para que comprendas mejor estos términos, vamos a suponer que nosotros queremos realizar un estudio, una investigación. Supongamos que el estudio es que queremos conocer la cantidad de personas a los que les gusta tomar Coca-Cola en los mochis. Si yo considero ejemplificar los términos población y muestra para este ejemplo, la población será entonces todos los habitantes de la ciudad de Los Mochis. Entonces, población es la recolección completa de todas las observaciones o todos los objetos de interés o los elementos de mi estudio. Si yo elijo estudiar a toda la población de Los Mochis, vamos a suponer que yo voy a realizar una encuesta, por así decirlo, de si consumen o no este producto, entonces yo tendría que encuestar a todos los habitantes de Los Mochis, si estoy hablando de una población, porque es la recolección completa de todas las observaciones. Por el contrario, muestra, y siguiendo este mismo ejemplo, dice que es una parte representativa de la población. Bueno, si estamos hablando de este mismo estudio que queremos conocer qué cantidad de personas en Los Mochis consumen este producto de Coca-Cola, entonces muestra será ya no toda la población. A lo mejor ya no voy a encuestar a todos, voy a encuestar a lo mejor solamente a una colonia de Los Mochis. Supongamos que a la colonia Centro. Entonces, el hecho de que yo elija solamente un fragmento de ese grupo de interés, entonces estoy hablando de una muestra, porque es una parte representativa de la población. En estadística es importante decir que manejamos nosotros, los estudios que se realizan se hacen con base en muestras y no en poblaciones. ¿Por qué manejamos muestras y no poblaciones? Porque el hecho de nosotros trabajar con poblaciones, imagínate si vamos a hacer un estudio y hay que recopilar esa información y estamos hablando simplemente de la ciudad de Los Mochis, pues habría que encuestar a todos y cada uno de los habitantes. Esto genera pues mayor pérdida de tiempo, mayor pérdida de dinero y etcétera, ¿no?
Entonces, en nosotros seleccionar un fragmento de la población es lo que hace que el trabajo se haga más ligero, se haga menos costoso y se haga más sencillo. Por eso es que parte de la estadística sirve para nosotros tomar decisiones con base en una muestra sacada de la población, para no tener que elegir, analizar a toda esa cantidad de habitantes o a toda esa cantidad de elementos de mi estudio, sino solamente de una parte, que esa es la muestra. Nosotros elegimos una muestra para representar o concluir qué me quiere decir esa población. Entonces, esta es la diferencia entre una población, que es elegir a todos los elementos del estudio, y una muestra es solamente elegir un fragmento de esa población o de esas unidades de estudio o de investigación. Veamos ahora los términos parámetro y estadístico. Una de las fases de la estadística es organizar la información. Para poder nosotros organizar esa información, la mayoría de las veces vamos a tratar de realizar una serie de cálculos. Uno de los tantos cálculos y el mayormente conocido en estadística es el promedio, que también es conocida como media aritmética. La media puede ser representada de dos formas. Si estamos hablando de una población, la vamos a representar con mu, o es esta letra griega que tiene la forma de una M como cursiva. Pero si nosotros estamos hablando de una media para una muestra, la media ya no se va a representar de esta forma, se va a representar de esta otra forma. Así también para otras unidades de medida como la varianza, la desviación, pero eso ya lo veremos en otros apartados. A lo que voy es que esas unidades de medida que nosotros vamos a estar trabajando en el curso pueden ser o para una población o para una muestra, y ambas se van a manejar por separado y de manera diferente. Entonces, tanto parámetro como estadístico son unidades de medida descriptiva, pero la diferencia radica en que si estamos tratando de unidades de medida, así como la media, que son descriptivas, si estamos hablando que es para una población, a esas unidades de medida, a esos cálculos, vamos a representarlo como parámetros. Por el contrario, si yo estoy hablando de unidades de medida, pero que fueron hechas para una muestra, como el caso de la media, que es una X barra, una X testada, todos estos símbolos o la agrupación de estos cálculos, unidades de medida, se representan a una muestra, ya no van a ser parámetros, van a ser estadísticos. Es decir, todas aquellas unidades de medida que describen a una muestra. Entonces, todas las unidades de medida que describan a una población vamos a llamarlos parámetros. Y del lado opuesto, de forma contraria, todas las unidades de medida que describan a un estadístico vamos a llamarlas, perdón, que describan a una muestra, vamos a llamarlas estadístico. Ya para cerrar, veamos los siguientes términos o conceptos. Empecemos por el de variable. Variable es una característica de la población o muestra que se está analizando en un estudio estadístico. Por ejemplo, si el estudio en cuestión es conocer la distancia que recorren cada mañana las personas de su casa al trabajo, entonces la variable es kilómetros recorridos. Comúnmente nosotros en matemáticas demostramos o describimos a una variable con las letras X, Y y Z. El contenido de esta variable, y por el concepto, es que es un valor o es una característica que va a describir a eso, ¿no? En el caso de la estadística, pues vamos a representar esos valores o esas mediciones si estamos hablando de una población o de una muestra. El ejemplo es muy claro, es muy sencillo. Si nosotros estamos representando a través de esa letra esa medición de los kilómetros que recorre una persona cada mañana de su casa al trabajo, entonces la variable o esas mediciones de esa variable van a ser kilómetros recorridos. Otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, si estamos monitoreando la temperatura corporal de una persona que será administrado un fármaco, pues entonces la variable será grados centígrados de, de temperatura, ¿no? Entonces, que nosotros asignemos esta medición a esta letra, a esa característica, vamos a representarla como variable. Por otro lado, tenemos el término inferencia. Inferencia es el proceso de sacar conclusiones acerca de una población basados en una muestra de esa población. Dijimos que parte de la estadística es analizar los datos y la información para poder sacar conclusiones.
En estadística no decimos eso. En estadística, cuando vamos a concluir, decimos, se infiere que, en el caso del ejemplo que platicamos ahorita, del estudio ficticio de conocer la cantidad de personas que consumen Coca-Cola en los mochis, la manera de expresarnos en estadística es, se infiere, por ejemplo, si el resultado fuera se infiere que el 40% de la población de los mochis consume Coca-Cola. Entonces, el proceso de inferir es el proceso de sacar conclusiones acerca de una población. La población será los mochis, pero nosotros nos basamos en una muestra. Y esa muestra a lo mejor es de una colonia, de una comunidad en particular, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso de concluir vamos a llamarlo inferencia. Y bien, hemos llegado al final de este video. Si hay algo que no quedó claro durante esta clase, por favor házmelo saber. Tienes mi correo de contacto y mi número de teléfono. Cualquier cosa estoy a tus órdenes. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.